Hay algo que creo que debemos dejar claro antes de comenzar. El cine no está cansado de los superhéroes, y creo que la prueba está frente a nosotros. Cuando aparece una buena historia, el público sigue respondiendo. El problema nunca fueron simplemente los superhéroes. El problema son las malas historias, las historias que se sienten repetidas, los personajes que parecen estar ahí únicamente porque deben aparecer. Los chistes que sabemos exactamente cuándo van a llegar, los cameos utilizados como sustitutos de una buena historia y sobre todo, la sensación de que Hollywood ya no quiere arriesgarse y solo quiere darnos aquello que sabe que funciona. Pocas compañías representan mejor este fenómeno que Marvel, porque Marvel no solamente revolucionó el cine de superhéroes, sino que revolucionó la manera en que consumíamos ese formato. Y precisamente por eso resulta tan extraño que aquello que la convirtió en un fenómeno mundial pueda terminar siendo también una de las razones de su declive. Estoy hablando del multiverso, pero antes tenemos que regresar al principio. Cuando se estrenó Iron Man en 2008, las películas de superhéroes no atravesaban precisamente su mejor momento. Sí, habían existido grandes éxitos. Teníamos las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, las primeras películas de X-Men y algunas otras producciones que habían demostrado que el género podía funcionar. Pero no existía todavía esa sensación de que los superhéroes dominarían la industria cinematográfica durante los siguientes 20 años. Y entonces apareció Tony Stark. Iron Man no necesitaba que conocieras 20 personajes antes de entrar a la sala. No necesitabas estudiar una cronología, ver una serie, ni saber qué ocurriría 10 años después. Simplemente era una buena película. Tenía un protagonista carismático, un conflicto claro, un mundo que comenzaba a expandirse y sobre todo algo que muchas películas de superhéroes olvidaban, una identidad propia. Y aquí hay algo que me parece muy interesante. Marvel no tenía todos los personajes que hoy asociamos inmediatamente con la compañía. Los derechos cinematográficos de personajes como Spider-Man, los X-Men o los Cuatro Fantásticos estaban en manos de otros estudios. Marvel tuvo que trabajar con lo que tenía. Y esa limitación pudo haber sido precisamente una de sus mayores ventajas, porque no tenía opciones infinitas, tenía que hacer que funcionara. Y funcionó. Después llegó el Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor y Capitán América, y finalmente culminó en Los Vengadores. Y ahí ocurrió algo que cambió Hollywood. Antes del MCU existían franquicias, secuelas y crossovers, pero Marvel consiguió convertir algo que parecía una locura en un modelo de negocio. Una película podía funcionar por sí misma, pero también podía formar parte de una historia mucho más grande. Y entonces ocurrió algo muy interesante. Si te gustaba Iron Man, querías ver Los Vengadores, pero para entender quién era Thor, tenías que ver su película. Lo mismo sucedía con Steve Rogers y el Capitán América, y poco a poco comenzabas a consumir todo el universo, no porque alguien te obligara, sino porque querías saber qué ocurriría después. Marvel había convertido el cine en una especie de serie gigantesca donde cada película era un episodio, y cuando llegaron los Vengadores, todas esas piezas finalmente encajaron. Fue extraordinario, y Hollywood lo entendió. De repente, todos querían tener su propio universo compartido. Hasta franquicias que jamás hubiéramos imaginado comenzaron a pensar, ¿y si conectamos nuestras películas? El ejemplo más extraño quizá fue el intento de conectar Transformers con G.I. Joe, porque Marvel había demostrado algo. Si consigues que el público quiera ver cómo se cruzan tus personajes entre películas, tienes una máquina de dinero. Y Marvel la construyó prácticamente desde cero. Pero aquí apareció el primer problema. El mismo sistema que hizo fuerte al MCU comenzó a convertirse en una obligación. Al principio era, quiero ver la siguiente película, para después cambiar a, necesito ver la siguiente película. Y finalmente, para algunas personas se transformó en un, ¿qué tengo que ver para entender esta película? Y esa diferencia es enorme, porque una cosa es crear un universo conectado
Y otra muy diferente es hacer que el espectador sienta que necesita hacer tarea para disfrutar una película. Cuando comenzaron a multiplicarse las películas y posteriormente las series, el MCU dejó de ser únicamente una colección de historias, se convirtió en un compromiso. Una película podía depender de otra, una serie podía introducir un personaje que aparecería posteriormente, y ese personaje secundario podía convertirse también en un protagonista. Y mientras más crecía el universo, más difícil era seguirlo. Marvel había creado una de sus mayores fortalezas, pero también estaba construyendo su propia prisión. Porque si quieres que todo esté conectado, cada nueva historia tiene que cargar con todo lo anterior. Y llega un momento en que el espectador no pregunta, ¿esta historia es buena? Sino, ¿necesito haber visto todo lo anterior? Y cuando una franquicia llega a ese punto, algo comienza a romperse. Y entonces llegamos a Avengers Endgame, una película que, independientemente de lo que pensemos sobre ella, representó la culminación de más de 10 años de historias. Tony Stark, Steve Rogers, Natasha, Thor, Hulk y Hawkeye, personajes que habían acompañado al público durante una generación. Y entonces ocurrió lo que debía pasar. Una etapa terminó y eso era bueno, porque una historia necesita terminar. Los personajes tienen que cambiar, las generaciones tienen que reemplazarse, los héroes tienen que morir, otros tienen que tomar su lugar y el público necesita sentir que aquello que vio tuvo consecuencias. Después de Endgame, Marvel tenía una oportunidad enorme. Podía comenzar una nueva etapa, nuevos héroes, nuevas historias y nuevos conflictos. Incluso podía cometer errores, porque eso también forma parte de crear algo nuevo. Pero entonces ocurrió algo muy diferente, y Marvel comenzó a mirar hacia atrás, y aquí llegamos al verdadero problema. El multiverso no es una mala idea. De hecho, puede ser una idea extraordinaria. El problema es lo que sucede cuando una herramienta narrativa se convierte en un comodín, porque el multiverso permite algo peligrosísimo para cualquier historia, que casi todo sea posible. ¿Quieres otra versión de un personaje? Existe. ¿Quieres recuperar a un personaje muerto? Puede existir otra versión. ¿Quieres que un actor vuelva a interpretar un personaje? Existe una variante. ¿Quieres cambiar una decisión? Puedes visitar otra realidad. ¿Quieres traer a los X-Men? Multiverso. ¿Quieres traer personajes de otras películas? Multiverso. ¿Quieres recuperar a un actor que lleva años fuera? Multiverso. Y entonces aparece el problema. Cuando una historia puede justificarlo absolutamente todo, también puede terminar haciendo que nada realmente importe. Pensemos en una historia tradicional. Un personaje toma una mala decisión. Esa decisión tiene consecuencias. Pierde a alguien, destruye una relación, provoca una guerra o comete un error que ya no puede corregir. Y precisamente por eso nos importa, porque sabemos que lo que ocurrió no simplemente puede desaparecer. Pero imaginemos ahora una historia donde existen infinitas realidades. El personaje cometió un error. No importa, podemos encontrar su otra versión. Murió alguien. Tampoco importa, podemos encontrar otra versión. Destruimos una realidad. No importa, existen otras. Un héroe se volvió villano. Podemos encontrar al héroe de otra dimensión. Y esto cambia completamente nuestra relación con la historia, porque el espectador comienza a preguntarse, ¿realmente importa lo que estoy viendo? Si la respuesta es sí, pero siempre podemos encontrar otra realidad, entonces la emoción comienza a desaparecer. Y aquí está mi principal problema con el multiverso. No elimina las consecuencias porque necesariamente tenga que hacerlo. Las elimina cuando los escritores lo utilizan como una salida fácil. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque sería muy fácil decir, todo lo relacionado con el multiverso es basura. Y no, no estoy de acuerdo con eso. Spider-Man No Way Home demostró que el multiverso puede funcionar, porque el multiverso ahí no era únicamente un desfile de cameos. Las versiones anteriores de Spider-Man tenían una función narrativa,
Peter tenía que enfrentarse a personajes que representaban su propio pasado, y esos personajes servían para hablar sobre pérdida, responsabilidad, culpa y madurez. Los cameos tenían un propósito. El problema no es que aparezcan personajes conocidos, el problema es cuando su existencia se convierte en la historia. Porque una cosa es que el público diga, no puedo creer que esté aquí, y otra muy diferente es, bueno, ya está aquí, ¿y ahora qué? Ese es el punto. La nostalgia puede ser increíble, pero no puede sustituir a una buena historia. Y aquí llegamos a algo todavía más importante. Marvel descubrió que no necesitaba solamente crear expectativa por sus personajes. Podía crear expectativa por nuestros recuerdos. Y eso es mucho más fácil, porque crear un personaje nuevo significa convencer al público de que se enamore de él. Pero traer de regreso a un personaje que llamamos requiere mucho menos trabajo. No necesitas presentarlo, no necesitas explicarnos por qué nos debería importar. Nosotros ya lo conocemos, ya lo queremos, ya tenemos nostalgia. Y por eso la pregunta que me hago con muchas de estas decisiones es, ¿Marvel está construyendo verdaderamente algo nuevo o está intentando recuperar lo que ya funcionó? Y aquí tenemos el ejemplo perfecto. Robert Downey Jr. regresará al MCU como Victor Von Doom, Doctor Doom, después de haber interpretado a Tony Stark, Iron Man, durante años. Marvel lo confirmó oficialmente en 2024, y el estudio posteriormente ha seguido presentando a Downey como Doom en Avengers Doomsday. Y quiero dejar algo claro, Robert Downey Jr. es un actor extraordinario. No tengo absolutamente nada contra él. De hecho, precisamente porque es tan bueno, mi pregunta es, ¿realmente necesitábamos volver a verlo en Marvel? Ya sabemos de lo que es capaz. Ya vimos su interpretación de Tony Stark. Ya sabemos que puede cargar con una película. Ya sabemos que tiene carisma. Entonces, ¿por qué él? Porque Marvel sabe exactamente lo que ocurre cuando aparece su rostro. La gente reacciona, la prensa habla, Internet explota, los videos se multiplican, los fanáticos especulan y el público quiere saber qué ocurrirá. Eso es una apuesta mucho más segura que presentar a un actor desconocido interpretando a un personaje que el público todavía no conoce. Pero justamente ahí está mi problema. ¿Dónde está el riesgo? Quiero conocer a Doctor Doom. No quiero ver a Tony Stark con una máscara diferente. Y espero, sinceramente, que Marvel entienda esa diferencia. Porque si Robert Downey Jr. interpreta a un personaje completamente distinto, con una personalidad, una historia y una motivación propias, perfecto. Eso sí me interesa. Pero si el gran atractivo de Doom termina siendo, miren, es Robert Downey Jr., entonces el problema sigue sin cambiar. Y esto no termina ahí. Chris Evans también vuelve como Steve Rogers en Avengers Doomsday. Marvel ha confirmado su regreso y el propio actor ha hablado públicamente sobre su participación en la película. Y entonces tenemos a los X-Men, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming y Channing Tatum. Y también tenemos a los Cuatro Fantásticos y a los nuevos Vengadores. El reparto es enorme. Y precisamente por eso me hago otra pregunta. ¿Estamos ante una nueva historia o ante una celebración de todo lo que Marvel ha hecho antes? Porque Marvel ya demostró que puede reunir personajes. Lo hizo con los Vengadores, volvió a suceder con Infinity War y finalmente con Endgame. Pero ahora la escala tiene que ser todavía mayor. Más personajes, más universos, más cameos, más referencias, más nostalgia. Pero llega un momento en que aumentar el tamaño ya no significa aumentar la calidad. Una historia no se vuelve mejor porque tenga 50 personajes. Puede incluso ocurrir todo lo contrario. Hay una diferencia entre quiero que este personaje aparezca porque la historia lo necesita y quiero que este personaje aparezca porque el público va a gritar cuando lo vea. La segunda funciona y vaya que funciona muy bien, pero solamente una vez. Después necesitamos algo más, porque el factor sorpresa desaparece. La primera vez que ves un personaje que jamás imaginaste aparecer es impresionante. La segunda vez te emociona. La tercera comienza a aburrir. Y cuando todos pueden aparecer, nadie es especial.
Ese es otro efecto extraño del multiverso. La abundancia puede destruir su importancia. Si solamente existe un Spider-Man, ese Spider-Man importa. Si existen infinitos Spider-Man, entonces ninguno es necesariamente único. Si solamente existe un Tony Stark, su muerte tiene un peso enorme. Pero si existe otra versión de Tony Stark en otra realidad, la muerte puede comenzar a sentirse menos definitiva. Y una historia necesita finales definitivos. Aquí hay otro ejemplo. Steve Rogers tuvo una conclusión, se retiró y eligió vivir la vida que quería. Y eso tenía significado, no porque el personaje tuviera que desaparecer para siempre, sino porque su historia había llegado a un punto natural. Ahora vuelve. Y sí, entiendo perfectamente por qué. Es Chris Evans, la gente lo quiere, la gente va a ir a verlo y la gente va a hablar de ello. Pero entonces volvemos al mismo problema. Si todos pueden regresar, ¿qué significa realmente despedirse? Y no digo que un personaje jamás pueda regresar. Por supuesto que puede, pero si cada despedida es temporal, entonces la despedida pierde su valor, y eso me preocupa mucho más que cualquier cameo. Aquí hay algo que me parece todavía más importante. Marvel no necesita más personajes, necesita mejores historias. Porque si algo demostró Marvel durante sus primeros años es que no necesitaba utilizar todos sus personajes, no necesitaba tener a Spider-Man, no necesitaba tener a Wolverine, no necesitaba tener a los X-Men, no necesitaba a los Cuatro Fantásticos, tenía a Iron Man y lo convirtió en uno de los personajes más importantes de la cultura popular. También tenían a Thor, al Capitán América, a Black Widow, a Hawkeye y a Hulk, y los convirtió en una familia cinematográfica. Ese es el verdadero logro. No tener personajes famosos y hacer que el público quisiera a personajes que todavía no eran sus favoritos. Y eso es exactamente lo que me gustaría volver a ver. Y para explicar esto, quiero poner un ejemplo muy concreto, Avengers Infinity War. La película nos presentó a Thanos como una amenaza prácticamente imparable. Su objetivo era reunir las gemas del infinito y eliminar a la mitad de la vida del universo, porque, desde su perspectiva, el universo estaba condenado por la escasez de recursos y el crecimiento de la población. Es una motivación que funciona. Es sencilla, es comprensible y además convierte a Thanos en alguien que no se considera un villano. Él cree que está salvando al universo. Pero hay una diferencia enorme cuando comparamos esta versión con la del cómic. En los cómics, el motivo de Thanos para reunir las gemas del infinito era mucho más extraño, pero también, en mi opinión, mucho más interesante. Thanos estaba enamorado de la personificación de la muerte y quería impresionarla. Ese era esencialmente su objetivo. No quería eliminar a la mitad de la vida porque hubiera hecho un cálculo sobre los recursos del universo. Quería realizar una demostración de poder tan absurda que incluso la muerte quedara impresionada. Y personalmente creo que ahí existe una historia extraordinaria. Porque no necesitas crear otra explicación científica sobre los recursos, no necesitas convertir al villano en un economista intergaláctico. Tienes a un ser cósmico que ha alcanzado un poder prácticamente absoluto y que decide utilizarlo para conquistar la atención de aquello que ama. Es absurdo, es oscuro, es trágico y es completamente propio del titán loco. Esto demuestra algo muy importante. Marvel no necesita introducir otros 20 personajes para sorprendernos, no necesita aumentar constantemente en la escala, no necesita otra amenaza que sea más poderosa que la anterior. A veces simplemente necesita una idea interesante. Y ese precisamente es el problema que tengo con el MCU actual. Marvel parece tener una tendencia constante a aumentar la escala, más personajes, más universos, más cameos, más poderes, más realidades y más amenazas. Pero yo no necesito que la próxima película tenga una amenaza capaz de destruir todo el multiverso. Quiero una razón para que me importe que el multiverso se destruya. Quiero un villano que tenga una motivación que me haga pensar. Quiero un personaje que tome una decisión y que después tenga que vivir con ella. Quiero una historia que tenga algo que decir, y quizá eso sea algo que Marvel debería recordar.
No necesitamos más personajes, necesitamos personajes que tengan algo que contar. Después de todo lo que hemos hablado, quizá alguien podría decir, entonces quieres que Marvel elimine el multiverso. No, ese no es mi argumento. El multiverso puede producir historias increíbles. Puede permitir explorar conceptos imposibles, mostrar versiones diferentes de nuestros personajes favoritos y hablar sobre identidad, decisiones, destino y posibilidades. El problema aparece cuando se convierte en la solución para todo. Y una buena historia no necesita una solución para todo, necesita consecuencias. Aquí es donde quiero hacer una última aclaración. Yo no quiero que Marvel fracase, de verdad que no. Me gustan esos personajes, me encantan muchas de sus películas, crecí viendo sus historias y precisamente por eso quiero que Marvel vuelva a sorprenderme. No quiero que desaparezca, no quiero que deje de hacer películas de superhéroes, no quiero que todo lo que construyó durante años se pierda, quiero exactamente lo contrario. Quiero que vuelva a ser emocionante. Quiero que una película de Marvel pueda comenzar y yo no tenga idea de hacia dónde va. Quiero que una película pueda terminar sin necesidad de preparar 5 películas más. Quiero que un personaje pueda morir y que su muerte importe. Quiero que un villano gane alguna vez. Quiero que Marvel deje de preguntarse ¿qué podemos traer de vuelta? Y vuelva a preguntarse ¿qué podemos crear? Quizá ese sea el punto más importante de todo este video. El público no está cansado de los superhéroes, está cansado de sentir que ya sabe lo que va a ocurrir. Está cansado de que una película parezca el tráiler de la siguiente y de que la nostalgia sustituya la creatividad. Y también está cansado de sentir que necesita consumir 10 horas de contenido antes de poder disfrutar 2 horas de una película. Porque cuando Marvel comenzó, nosotros íbamos al cine para descubrir qué ocurriría. Ahora, muchas veces vamos al cine para descubrir qué referencia aparecerá. Y eso no es lo mismo. Quizá Avengers Doomsday demuestre que estoy equivocado. Y sinceramente ojalá así suceda. Porque si Marvel consigue utilizar a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, sin convertirlo simplemente en nostalgia por Iron Man, y si consigue utilizar a los X-Men sin que sean únicamente un desfile de cameos, si consigue que el regreso de Steve Rogers tenga una razón narrativa, y si consigue que todos esos personajes formen parte de una historia que realmente tenga algo que decir, entonces seré el primero en reconocerlo. Y tal vez esa sea la diferencia. Yo no quiero una película perfecta, no necesito que Marvel reinvente el cine, no necesito otra Endgame, no necesito 100 personajes más y tampoco necesito otros 10 universos. Tampoco quiero una escena postcréditos que me diga qué película tengo que ver dentro de 2 años. Solo quiero una buena historia y ya. Una historia que termine y que me acompañe durante los siguientes días. Porque al final, eso es lo que hace que una película sea realmente memorable. No cuántos personajes aparecieron, no cuántos millones recaudó, no cuántos cameos tuvo, sino si consiguió quedarse contigo después de que las luces de la sala se encendieran. Y ese es mi único problema con Marvel. No quiero que me dé más, quiero que vuelva a darme algo que importe. Pero esa es solamente mi opinión. Posiblemente tú pienses completamente diferente a mí. Y para ti, el multiverso sea precisamente lo mejor que le pudo pasar al MCU. Quizá estés emocionado por Doomsday y a lo mejor quieras volver a ver a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a los X-Men y a todos los personajes que hicieron historia. Y eso está perfecto, porque al final de eso se trata, de poder hablar de estas historias, discutirlas, estar en desacuerdo y seguir disfrutando aquello que nos gusta. Les mando un abrazo fuerte a todos y que tengan un excelente día.